Hola niños, buenos días. Estamos ya en junio, 1 de junio, día del lunes, ¿no es cierto? Y quería compartir con ustedes un repaso sobre nuestras primeras clases que alcanzamos a tener en marzo y que ustedes tienen en sus cuadernos. Bueno, la mayoría, hay algunos cursos que no alcanzamos a tener clases con ellos, los más chiquititos creo que fueron. Así es que los que sí estuvieron vamos a repasar y los que no estuvieron van a aprovechar de, ¿no es cierto?, ponerse al día. Bien, la primera clase, ustedes pueden ver que al fondo tengo proyectado, pero se ve al revés porque como me estaba proyectando la cámara, entonces no es posible, no, sé que se puede dar vuelta, pero voy a perder tiempo ahí en buscar el asunto, así que lo vamos a hacer así nomás. Ustedes me van a escuchar. Lo principal es que me van a ir escuchando, ¿bien? Yo les voy a ir compartiendo. Muy bien. El objetivo de nuestra primera clase era conocer las cualidades del sonido y reconocerlas en diversos ejemplos, ¿ya? Este repaso, ¿no es cierto?, que estamos haciendo ahora, también algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, lo vimos el año pasado, es solamente para refrescar la memoria y para poder partir. Recuerden que la música sin sonido no existe, ¿ya? Así que por eso tenemos que conocer qué es lo que es el sonido, cuáles son las cualidades del sonido y sus diversos conceptos. Por lo tanto, vamos a aprender sobre eso. Entonces, esto era la primera clase. Los primeros conceptos que vimos, ¿no es cierto?, fueron el sonido. Si ustedes se recuerdan, el sonido era presencia captada auditivamente, una definición muy simple, pero muy completa a la vez, ¿ya? Presencia captada auditivamente. ¿Se acuerdan que les decía yo que puede ser armonioso o bullicioso, ¿no es cierto?, agradable o desagradable, ¿ya? Igual va a ser sonido. Por lo tanto, en palabras más simples aún que eso, es todo lo que podemos escuchar. Eso es el sonido. O sea, como decía su definición, presencia captada auditivamente. El segundo concepto era el silencio, ¿no es cierto? El antónimo de sonido es el silencio. Ya, es otro concepto, ¿no es cierto? Estamos hablando de conceptos musicales y el silencio, ¿no es cierto? Si sonido es presencia captada auditivamente y lo contrario es el silencio, silencio entonces es ausencia de sonido. ¿Ya? Muy bien. Excelente. También, ¿no es cierto?, que como ejemplo yo les ponía, para que ustedes, los que me conocen un poco más, los que han estado en taller de banda, pueden ver que también yo les cierro la manito, ¿ya? Y eso también significa silencio, que nos vamos a callar, que vamos a guardar silencio, que se deja de tocar los instrumentos, ¿ya? Esta señal de manito cerrada significa que cerramos la boquita y, o sea, provocamos el silencio. Muy bien. El siguiente concepto que aprendimos fue el concepto forte, ¿ya? Forte, que viene del italiano, ¿no es cierto? Y significa fuerte en español, ¿ya? Forte, pero como concepto musical es forte, ¿ya? Así lo llamamos, ¿ya? Se van a ir dando cuenta, o como yo les contaba en clases anteriores, que la mayoría de los conceptos son europeos y del italiano principalmente, del italiano, ¿ya? Luego viene el concepto piano, el antónimo de forte, ¿no es cierto?, o de fuerte, es el concepto piano, ¿ya? Y el antónimo viene del italiano igual la palabra piano, pero es algo suave, es algo suave. ¿Han escuchado ustedes el dicho que dice piano, 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 piano? Tranquilo, calmado, sereno, es algo suave, tranquilizante, ¿ya? Y en concepto musical, ¿no es cierto?, se conoce como piano. ¿Bien? Luego pasamos al concepto de agudo. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de las alturas ya. Bueno, más adelante vamos a ir explicando eso. El sonido agudo es un sonido fino o
alto. Yo por eso les ponía como ejemplo cómo habla Mickey Mouse, ¿ya? Mickey Mouse habla muy agudo, su timbre de voz es aguda, ¿ya? Mickey Mouse, ¿ya? Para que ustedes tengan el concepto. Y también, como antónimo de agudo, es, si agudo es un sonido fino, ¿no es cierto? Y alto, ¿cuál sería el antónimo? Grave, ¿no es cierto? Grave. Y grave, ¿no es cierto? Es un sonido grueso o bajo. Sonido grueso o bajo. ¿Ya? El sonido grave, cuando uno escucha algo así, a los locutores de radio FM, ¿no es cierto? Que tienen un timbre de voz grave. El instrumento musical llamado bajo, también, ¿no es cierto? Por algo lleva ese nombre, porque tiene un sonido grueso o bajo, es grave, ¿ya? Bien. Y por último, tenemos el concepto tempo. Tempo también, ¿no es cierto?, es una palabra que viene del italiano, y tempo, ¿no es cierto?, significa tiempo. Bueno, yo les apunto acá, se ve al revés, pero yo les voy explicando, ¿ya? Entonces, la velocidad con la que se ejecuta una pieza musical. La velocidad con la que se ejecuta una pieza musical. Ese es el tempo, ¿ya? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuando vayamos viendo alguna partitura, donde yo les voy a poder explicar no solamente el compás, ¿no es cierto?, que va a llevar, sino que el tempo, que se llama también, ¿ya? La velocidad. Muy bien. Vimos, ¿no es cierto?, ejemplos en instrumentos musicales, ¿ya? Y uno de los instrumentos que vimos era la conga. Este instrumento, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver acá, es un instrumento de percusión, porque se golpea muy bien, excelente. Yo lo estoy escuchando de aquí, ¿ya? Muy bien, entonces lo voy a colgar aquí nomás en el cuello y voy a alejar un poquito para que ustedes puedan ver, ¿ya? Y como este instrumento, a medida que son más grandes, el sonido es más grave, más bajo. Contra más grande el instrumento, el sonido siempre va a ser más grave. Y contra más chiquitito, el sonido va a ser más agudo, ¿ya? Ya, entonces tenemos este instrumento que se llama timba, algunos le dicen tumba también, pero mayormente se llama timba, es un instrumento de percusión de batucada, ¿ya? Y vamos a ver que tiene, ¿no es cierto?, posee los dos tipos de sonidos, agudos y graves, pero como estamos viendo el grave, ahí está el sonido grave. Pero también, si golpeamos, ¿no es cierto?, en las orillas o en los cantos, ¿no es cierto?, del instrumento, vamos a ver que este instrumento también se le puede sacar un sonido agudo en los bordes. Ya, ¿vieron? Los dos sonidos pudimos sacar en este instrumento de percusión que se llamaba timba. Muy bien. Acá tenemos otro instrumento de percusión, pero ya es menor en tamaño, ¿no es cierto? Es más chiquitito que la timba y este instrumento se llama repique. Repique. También es un instrumento de percusión de batucada, ¿no es cierto? Pero este ya, como es más chiquitito, su sonido va a ser más agudo. Más agudo. Acuérdense, contra más chiquitito el instrumento, más agudo. Contra más grande, más grave. ¿Ya? Muy bien. Van a ver ustedes que solamente con los deditos voy a golpear y van a ver el sonido que es contrario, ¿no es cierto?, a la timba.
¿Se fijaron? Es más agudo. El instrumento se llama repique, un instrumento de percusión. Y pasa lo mismo en los instrumentos de viento y en los instrumentos de cuerda. Contra más grande el instrumento, más grave va a ser el sonido, y contra más chico el instrumento va a ser más agudo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos una guitarra por acá. Espérenme un momentito. Aquí está la guitarra. La guitarra, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ¿no es cierto? No es tan grande. Sin embargo, hay una diferencia entre la guitarra y el charango, ¿ya? La guitarra, ¿no es cierto? Oh, que está desafinada esta guitarra. Ya, ese es su sonido como guitarra. Es un instrumento de cuerda, ¿cierto? Y ahora les voy a mostrar un instrumento de cuerda más pequeñito, ¿ya? Que se llama charango. Este instrumento, charango, ¿no es cierto? También es de cuerda. Se los voy a mostrar enseguida. Acompáñenme, por favor, niños. Yo voy a ir para acá, acá. Voy a ir a buscarlo. Muy bien. Nos volvemos para acá nuevamente. La magia de la televisión. Ya, excelente. Este instrumento, como pueden ver, es más pequeñito que la guitarra, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pues, es más chico. Ya, les muestro los dos juntos. Guitarra y charango. ¿Se fijan que es más chiquitito? Ustedes ya escucharon cómo sonaba la guitarra. Ahora veamos cómo suena el charango. A ver si es verdad que contra más pequeño el instrumento es más agudo en sonido. ¿Se fijan ustedes? ¿Es más agudo o más grave que la guitarra? Más agudo, ¿cierto? Porque es más pequeñito. Contra más pequeño el instrumento es más agudo. Muy bien. Excelente. En los instrumentos de viento también, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver una diferencia. Por ejemplo, en saxofones hay saxofones bajos, barítonos, ¿no es cierto?, y saxofones altos, ¿ya? Sopranos, ¿bien? Por lo tanto, a medida que uno va viendo que van creciendo en tamaño, va haciendo más grave su sonido. Y obviamente el que está más pequeño va a ser más agudo que el más grandecito, ¿ya? Bien, excelente.